Chava Chalón para los míos. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde, buenas noches donde sea de noche. Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Noticiero Alimenticio, temporada 2, episodio 13, hoy 10 de junio 2026. Aquí estamos, en nuestro canal ARB Televisión. Carmen García 09, bienvenida al live. Les presento esto, Noticiero Alimenticio, exclusivo de nuestro canal ARB Televisión. Temporada 2, episodio 13, User 5655, bienvenido al live. Los saludo a todos, acá en Venezuela son las 10:40 de la mañana. Armando Pérez, te saludo. Y saludo a todos los que van llegando, sumándose a este live, Noticiero Alimenticio. Pero también al mismo tiempo saludo a los del futuro, quienes nos verán, escucharán probablemente a futuro, porque si se puede, si nos deja, descargo este live una vez terminado, es lógico, lo subo para que quede en el perfil de nuestro canal ARB Televisión. Sixto Urriola, bienvenido. Armando Pérez, certificación de fiebre aftosa y censo ganadero nacional, esto es acá en Venezuela, claves para el futuro del sector. Aquí les tengo Unión Radio Noticias, que en el programa de Eduardo Rodríguez, a tiempo, está presentando información precisa en cuanto al certificado de vacunación contra la fiebre aftosa, que es el documento que otorga el gobierno avalando la inmunización del ganado y que es por tanto obligatorio para tramitar permisos de movilización animal en nuestro país, Venezuela. En estos momentos se está ejecutando el Plan Operativo 2026-2030 junto a Panaflosa, Organización para la Salud y la Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, además de los gremios como Funvesa, para lograr la certificación internacional como país libre de aftosa. Estoy leyendo lo que escribe en el canal Unión Radio Noticias. José Labrador, atentos, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, y presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal, Funvesa, reitera que una vez el país consiga la certificación, vamos a tener crecimiento en el sector. Aquí está Eduardo Rodríguez con esta importante información. Entiendo que va a entrevistar al vicepresidente de FEDENAGA, José Labrador. FEDENAGA es, reitero, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Él al mismo tiempo preside la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal, Funvesa. Adelante, Eduardo Rodríguez, te oímos. José, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dinos, ¿qué cambios se pueden estar viviendo en este momento en tu sector que nos interesa a todos? ¿Hay mejoría? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, buenos días, primero que nada, gracias por la oportunidad, Eduardo, Saúl, siempre es un gusto venir aquí a decir lo que día a día vienen haciendo hombres y mujeres en el campo. Gente de trabajo, gente con resiliencia, que con tantas dificultades hemos superado muchas cosas. Y bueno, creo que sigue creciendo la motivación del hombre y la mujer del campo, y siguen llegando muchas más mujeres y hombres al campo. Yo el otro día les refería que hay inversión en el campo, hay gente metiendo inversión en el campo, entendiendo que es un negocio que es rentable, que es factible, y que bueno, que tenemos unos territorios estupendos para producir alimentos en este país, para el país, con calidad de exportación. Eso, yo creo que es importantísimo entenderlo. La calidad de nuestros productos, el hecho de que nuestros procesos, falta algunas cosas que hacer, pero prácticamente son orgánicos porque nuestros animales se manejan a pastoreo, o sea que nuestras leches, nuestros quesos y nuestras carnes nacen del pastoreo, nacen de prácticamente una dieta que es totalmente orgánica, no incluyen otras cosas ahí. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Seguir organizando lo que debe ser el futuro ganadero, el futuro agrícola de la nación, de la
agricultura de forma integral, manejando esa agricultura en la parte forestal, en la parte vegetal, en la parte acuícola y por supuesto en la parte pecuaria, en la parte animal. Don José, fíjese, ha dicho algo importante, calidad de exportación, y además que lo tienen nuestros productos. Pero a pesar de que quisieran exportar, no puede, por el tema de que no está el sello ese de la libre de fiebre aftosa. ¿Qué tan lejos estamos? Primero de iniciar la exportación, pero antes, ¿qué tan lejos estamos de recibir esa certificación internacional que automáticamente nos haría cumplir precisamente con los estándares para poder exportar? Mira, la certificación trae consigo muchas aristas e importantes aristas. Esa certificación como país libre de fiebre aftosa viene acompañado, por supuesto, de un crecimiento que es inmediato. O sea, una vez que obtengamos la certificación vamos a tener ese crecimiento. Nosotros cuando hablamos de calidad de exportaciones, porque ya tenemos experimentos en el país de carnes que están teniendo su trazabilidad, su certificación de origen, de lácteos y quesos que en Bolívar están ya teniendo un programa de certificación y trazabilidad. Pero ciertamente, ¿qué debemos hacer? Organizarnos más en lo privado. Hoy comentábamos con un amigo que ha visto una motivación mayor en lo que es la certificación, la vacunación, primero que nada, y la certificación de los productores. Hay un trabajo mancomunado en la alianza pública-privada cuando hablamos de la FUNVESA, la Fundación Venezolana de los Servicios de Salud Animal. Hoy el país conoce el concepto de aftosa, sabe qué es aftosa, y estamos limitados para mercados específicos, claro. Pudiéramos ir estableciendo relaciones con mercados que no exigen la certificación, pero esos mercados de repente no van a pagar lo mismo que los mercados calificados y certificados. Entonces, es importante pensar en eso, porque esa certificación va a generar mucha más inversión en el campo, mucha más gente apostando al sector, y por supuesto, eso va a desencadenar en una mayor... ¿Y se está haciendo? Estamos trabajando. Hay que construir muchas cosas, okay. Hay deficiencias. Deberíamos empezar en estos momentos a caracterizar. ¿Te acuerdas que hablábamos del censo ganadero? Bueno, hay una caracterización en puertas de trabajo ahorita que va a dirigir el Ministerio de Agricultura y Tierra en las personas del Instituto Nacional de Sanidad Animal con el apoyo de la parte privada. Nosotros vamos a intervenir y hemos llamado la atención de que deben intervenir otros institutos, otras instituciones de la Nación, la Fuerza Armada, el Ministerio de Planificación, todos los que se puedan sumar, porque dependemos. El primer paso importante en este momento, en el 2026, es levantar el inventario ganadero, saber cuántos animales tenemos, cuántos productos. Claro, eso es necesario, urgente, entiendo, para poder entonces planificar, digamos, y ejecutar lo que se esté planificando, valga la redundancia. Tenemos y en dónde están distribuidos a lo largo y ancho de la nación. ¿Eso qué nos va a permitir? Planificar el futuro ganadero, cómo podemos crecer, cómo podemos desarrollar mejor la ganadería y cómo pudiéramos estar pensando en mercados de exportación. Ese es el primer paso. El segundo paso, fortalecer el INSAI, fortalecer el Instituto Nacional, apoyarlo con mayor incremento de vehículos, de personal capacitado, veterinarios que deben estar allí haciendo una cantidad de trabajo y por supuesto de la parte privada la vacunación masiva, que venimos haciendo una vacunación repetidamente por mucho tiempo y probablemente siempre hemos dicho que no tengamos la presencia del virus en el país. Eso es que tenemos más de 13 años que no hay una prueba oficial de que haya habido circulación en los últimos años. Y segundo, que todo el territorio que nos rodea está libre de fiebre aftosa. Entonces, ¿de dónde puede venir la aftosa si no tenemos en nuestra frontera y no hemos tenido virus? Pero hay que determinar. Hablando de censo, porcentualmente, hasta donde te puedas aproximar, en cuanto al consumo humano de carne, ¿en qué proporción se consume la nacional y qué proporción está entrando fuera de Venezuela? Mira, yo creo que... ¿Cómo es la relación? No, yo estimo que debe ser 99.7 consumo nacional y 0.3 lo que entra importado. Eso es para el mercado específico. Sí. Lo importado es más un tema. Yo creo que si entra es poquísima, realmente poquísima carne desde el extranjero a nuestro país Venezuela. Tema más elitesco, más de ¿cómo es que dicen? Mercado particular. Más gourmet, más selectivo. De repente un grupo de una sociedad, pero mira, yo creo que el mayor consumo está en las carnes nacionales. Okay. Y de hecho la carne nacional, cuando la comparamos con otros sabores, con otras texturas, tal vez la terneza o las madureces o los procesos que le dan a las carnes importadas, pero creo que nuestra carne supera en creces las carnes importadas que pueden llegar al país. Okay. Se reconoce como buena y yo diría buenísima.
Creo, y las he probado, y creo que aquí hay gente que ha probado esa carne y ha probado las nuestras, y bueno, yo Se pienso habló de la nacional, la buenísima. Sí, wow. que tenemos mucho que por registrar, por certificar y por probar, por documentar qué es lo que está haciendo el ganadero, y lo venimos haciendo. Don José, fíjese, hace unas semanas conversamos con representantes del sector de agricultura, aparte de las hortalizas. Él nos decía con preocupación que desde Colombia, por ejemplo, el contrabando lo estaba afectando. Y uno decía, pero ¿cómo entra? Pues son unos camiones grandísimos. Esto también está ocurriendo en la parte de los ganaderos como tal. Estamos viendo cómo ganado de otros países entra a Venezuela, o por lo menos se ha frenado. Mira, aquí hubo una importación y han habido unas importaciones para mí ciertamente tímidas. Han entrado entre 20, 25 mil animales en lo que va de este año y parte del año pasado, pero con permiso, con licencia, con protocolo. ¿Contrabando no hay? Sí, no. Ok. No. Tal vez, mira, tal vez un hecho aislado de un animal o dos, pero no está haciendo el contrabando. Ok. Excelente noticia, porque nos acaba de decir el vicepresidente de FENAGA, Federación Nacional de Ganaderos, que a Venezuela no llega animal de contrabando, ni siquiera de la parte colombiana. Excelente noticia. Si él lo reconoce, ha de ser cierto. Ok. Que se dé, como él dice, un caso aislado, esporádicamente, 1 o 2 animales que ingresen ilegalmente al país, ya ese es otro asunto, ¿no? Pero en general no acontece tal cosa. Es necesario, si queremos darle un crecimiento exponencial a la ganadería, a ese rebaño ganadero, primero que tengamos el inventario o la caracterización que queremos hacer, saber cuántos tenemos. Pero yo creo que dándole un empujón a las hembras, al rebaño de hembras, una importación bien estudiada, que sepamos qué animales vamos a traer, que sean animales como los que están en la pantalla, que son animales de tipo cebuinos, que pueden ser usados para hacer cruces dirigidos y poder fomentar un biotipo animal. Que una de 500.000 a 1 millón de vientres que podamos traer en los próximos es una inmediatez importantísima, porque vamos a hacer un incremento importantísimo en el rebaño. ¿Y cómo va a crecer ese rebaño en los próximos 5 a 10 años? Eso es lo que debemos buscar, el crecimiento y la repoblación del rebaño, porque estimamos que se ha disminuido bastante en los últimos años. José, hay países donde el petróleo es el turismo. Nosotros pudiéramos tener ese logro. Y hay países como Venezuela donde hay unas condiciones para la cría, para la siembra, y además de eso, conocimiento de gente como tú, nacida aquí, que ha crecido con conocimientos, con un know-how, como dicen por allí. En este momento, cuando hay una expectativa muy grande en Venezuela por el progreso, hay gente que dice que esto no tiene vuelta atrás y que el año que viene va a ser mejor. Y para mí, la tendencia es irreversible, como diría la señora aquella Cené. ¿Tendencia de qué? De lo que hemos denominado desde el 3 de enero el milagro venezolano. Lo entendamos o no, pero está cambiando todo y la perspectiva es buena. Los resultados no se ven así como así, porque esto es todo un proceso, pero muy bueno lo que está aconteciendo. tú ves que ya los tiburones, en el buen sentido, están buscando posicionarse. ¿Cuál es la manera en que ustedes como sector quieren verle el queso a la tostada? Te pregunto. A lo mejor que lleguen medicamentos, que lleguen herramientas. Eduardo Rodríguez está conversando, acompañado de otro colega allí, con José Labrador, quien es el vicepresidente de FENAGA, Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, en cuanto a la certificación de fiebre aftosa, de un censo que debería realizarse pronto del ganado venezolano, de los ganaderos venezolanos, y todo esto, tal como lo apunta en el titular Unión Radio Noticias, es clave para el futuro del sector. Adelante, Eduardo. De los Estados Unidos o de donde sea. Oye, porque uno los ha visto ustedes luchando toda la vida, que si por el aceite de los tractores, que por los tractores, que el abigeato, que la seguridad, que la mano de obra. Entonces, ¿cuál es la manera en que ustedes pueden ver? Para que dejemos de estar diciendo, el país potencia, tenemos un potencial, ¿no? Sino para que avancemos realmente. Bueno, te voy a decir una cosa.
yo me vengo aquí al estado Zulia, muy específicamente al municipio Machiques de Perijá, muy específicamente al municipio Rosario de Perijá, donde me encuentro, sí, estado Zulia, Venezuela, que prácticamente aquí se acabó, por decirlo así, la producción de alimentos. Ha sido tan duro el golpe que esto que llamaron la Revolución Bonita le impregnó a la producción nacional, que por poco desaparece incluso la leche, la carne y los plátanos, hablando del sur del lago de Maracaibo. Terrible cosa, una tragedia alimenticia. De todas maneras, es bueno decirles que en parte conozco realmente esa situación, dado que hace pocos años dejé de participar en un programa de radio que se hacía en cadena, varias emisoras, denominado acá UGAVI Informa. UGAVI es la Unión de Ganaderos de la Villa de Rosario. Allí yo participaba, valga la redundancia. Trabajé en sí en ese programa durante 15 años. Fui viendo en ese transcurso, porque ya se observaba, ya estaba siendo fortísimamente golpeada la producción de alimentos en el país. Por tanto, acá en la Villa de Rosario, municipio de Rosario de Perijá, municipio Machiques de Perijá, que no podíamos tapar esa realidad en esos momentos. Luego, de allá para acá, empeoró muchísimo la cosa. Por eso hablo de una tragedia en materia de producción nacional. Estoy refiriéndome a los alimentos. Y muy golpeada quedó Machiques y Rosario de Perijá. Pero muy, quizás ni tengas idea. Sin embargo, la fuerza de querer hacer, de querer recuperar, de querer mantener lo poco que quedaba para luego crecer, desarrollar, es extraordinariamente. ¿De qué estoy hablando? Sí, de la fuerza trabajadora del campo venezolano, especialmente aquí en el estado Zulia, y de las ganas de producir del ganadero, del agricultor nuestro, que, como decimos acá en criollo, ha aguantado la pela por décadas, que recibió principalmente, por no decir únicamente, de la revolución que se dio en llamar bonita, llevada a efecto por el chavismo. Continuamos con José Labrador, vicepresidente de FENAGA, que está siendo entrevistado por un colega a quien no identifico, y además Eduardo Rodríguez. Adelante. Yo creo que tengo un planteamiento bien importante que lo he venido haciendo hace unos meses, que es precisamente desarrollar un plan integral de desarrollo agrícola de la nación. Y eso va a salir desde la Asamblea Nacional. Que sea como un petróleo. Sí. ¿Por qué debe salir desde la Asamblea Nacional? Porque ya desde lo privado hemos intentado establecer planes de desarrollo, pero debe ir acompañado de la parte pública. ¿Y por qué debemos de tener nosotros? La parte pública en ese caso sí debe acompañar, debe servir para algo. El gobierno, cualesquiera que sea el color, etcétera, etcétera, espacio, tiempo, en concordancia con los productores de alimentos, para que entonces se pueda crecer y desarrollar tal sector en el país, en este caso Venezuela. Pero, más que divorciado, el gobierno en las últimas 3 décadas, podemos hablar en esos términos, ha venido luchando, sí, prácticamente en contra del productor de carne, de leche, de vegetales, etcétera, etcétera. Otros representantes en una Asamblea Nacional, porque muchas veces un diputado que está detrás de un curul en la Asamblea no tiene... Esperemos que ahora los acontecimientos del 3 de enero para acá, eso como que ayuda,
a tomar conciencia. Algunos estamentos incluso gubernamentales, por tanto personas que forman parte de eso, a la necesidad que existe de crecer, de desarrollarnos en producción de alimentos en general en el país Venezuela. José Labrador, vicepresidente de FENAGA, adelante. Una idea del proceso que tiene que hacer un ganadero para tener una cría. No ha pisado un potrero. No lo sabe. Entonces, sin ánimo Claro. de hablar de las cualidades de ese Así diputado, pero tiene que estar una representación dentro de esa asamblea de cada uno de los sectores, del sector agrícola ganadero, del sector agrícola pecuario, del sector construcción. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que podemos formular o plantear las posibles políticas a desarrollar en el futuro. Es de ahí de donde deben salir las políticas a desarrollar. Nosotros debemos plantear cómo construir el futuro de la nación, porque sabemos que cómo es que se deben hacer los procesos. Entonces, yo creo que ahí debe ir esto, a un plan general de desarrollo del país. Y hacerle caso a Burla Priete. Yo sigo diciendo que hay que sembrar el petróleo, hay que crear fondos cruzados de inversión. El excedente de la renta petrolera debe ir de forma planificada a la construcción de los distintos, o a la reconstrucción, al replanteamiento, como querramos llamarlo, de todos los sectores del país. Todo lo del turismo, potencial inmenso en turismo en el país. El desarrollo que podemos tener en la parte agrícola ganadera de este país, agrícola, animal, vegetal, acuícola y forestal. Bueno, nosotros hablamos que tenemos el 13% del territorio útil de Sudamérica. El 13% está en Venezuela. Territorio útil para... Bárbaro. Qué buena noticia en medio del desastre que hemos vivido. Para desarrollar en ambiente de sabana abierto en Venezuela, claro, con agua, con facilidades y tranquilidades para producir 365 días al año. Hay temas de seguridad, bueno, hay que corregirlo. José, se nos agotó el tiempo hace rato, te agradecemos, siempre de puertas abiertas, bienvenido por aquí, mucho éxito. Mira, yo quería agradecerle algo a los medios y tienen una labor importante. Tú me decías cómo va la vacunación contra la fiebre, entonces es importante la motivación, la invitación, y yo le agradezco a los medios por esas puertas que han abierto y que hoy la gente sabe la importancia de vacunar. Y es importante que vacunemos, que certifiquemos y ahorita en lo próximo participar en dar los datos de la caracterización ganadera. Claro. Tenemos que levantar el censo del inventario ganadero. Entonces, ese es un mapa que hay que hacer visible. Es el trabajo de todos. El objetivo, esto es un objetivo nacional. Así es. Y tenemos que hacerlo entre todos. Gracias por la oportunidad. Bueno. Ok. Lista esa parte. Continuamos con nuestro noticiero alimenticio. Temporada 2, exclusiva por ahora, como dijo el otro en TikTok, episodio 13, hoy 10 de junio 2026. Voy a leerles una nota un tanto extensa de News. Por aquí escriben: Venezuela es el segundo exportador de algas marinas en Latinoamérica. Envió 270 toneladas a España y Chile. El Ministerio de Pesca y Agricultura informó que Venezuela se posicionó como el segundo exportador de algas marinas en Latinoamérica, con la exportación de 270 toneladas de este rubro desde el puerto internacional El Guamache en el estado de Nueva Esparta. Las algas marinas exportadas fueron comercializadas en mercados de Europa y Sudamérica. 216 toneladas se exportaron a Chile y 54 a España. Juan Carlos Loyo, titular de Pesca, destacó que la entidad insular se ha consolidado como el mayor productor de algas en toda Venezuela. Pero además, con lo que se está produciendo en Nueva Esparta, somos segundos en América Latina. Para el tercer mes del año, Samir Al-Attaf, autoridad única de la Zona Económica Especial de Nueva Esparta, informó sobre la exportación de 162 toneladas de algas marinas hacia Chile, concretando el cuarto envío de este rubro hacia mercados internacionales. Vuelvo al titular: Venezuela es el segundo exportador de algas marinas en Latinoamérica. Envió 270 toneladas a España y Chile. Termino eso. Atentos. Desnutrición. Ahora me referiré a Colombia. El enemigo silencioso del futuro del país de Colombia. Aquí está TV Agro. Adelante. Desnutrición.
el enemigo silencioso del futuro del país, Colombia. Agro. Hoy, desde Campesinos, Voces del Agro, nos encontramos en el 6º Congreso Agroindustrial de la ANDI. Hoy nos acompaña Juan Carlos Buitrago, director de Abaco. Juan, presentate porfa hacia los televidentes. Hola a todos, David, gracias por esta invitación. Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Juan, contanos un poquito de vos, quién sos, cómo llegaste a ser el director y qué hace. Después de eso te iré haciendo otras preguntas. Empecemos por ahí. Bueno, soy médico, hace muchísimos años tomé la decisión de empezar a gerenciar proyectos sociales, de entregarle mi vida a la nutrición de los niños en Colombia, y hace 8 años ya empecé como director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Juan, contanos qué significa ser director de la Red de Bancos de Alimentos, qué hacen los bancos de alimentos en Colombia, esto cómo se conecta con una red mundial, cómo es ese proceso desde la mirada interna de Abaco al interior. Muy bien. Oiga, paro esto por una cosa espectacular que viví. No fui directamente beneficiario, pero sí indirectamente de esta maravilla que en aquel entonces funcionaba perfectamente hasta donde yo entendí. Les digo que indirectamente incluso fui beneficiado. Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos en Colombia. Yo estaba por la parte de Cúcuta y observaba, verificaba como un ciudadano más de aquí de Venezuela, andaba en ese entonces por Colombia, cómo funcionaba todo esto del Banco de Alimentos. ¡Qué buena cosa! Si existían problemas, nunca lo supe, y si persisten esos problemas o se han dado otros en cuanto al Banco de Alimentos de Colombia, desconozco tal situación, porque ya hace tiempo yo no viajo hasta allá, pero ustedes saben que, como dicen por ahí, las malas noticias llegan primero que las buenas, y quizás ya hubiésemos sabido en Venezuela. Y qué bien esto, porque aquí estaba hablando la gente de TV Agro de desnutrición, esto es en tierras colombianas, y denomina a la desnutrición el enemigo silencioso del futuro del país. Estaba hablando incluso de Banco de Alimentos y me llamó la atención. Voy a echar para atrás un poquito. ¿Qué significa ser el director de la Red de Bancos de Alimentos? ¿Qué hacen los bancos de alimentos en Colombia? ¿Esto cómo se conecta con una red mundial? O sea, que está hablando con el mismísimo, pues con el man. Qué bueno, de los bancos de alimentos. La desnutrición infantil en Colombia es un desafío crítico, así lo escriben ellos aquí, en TV Agro, que compromete el desarrollo cognitivo y el coeficiente intelectual en la edad adulta. Ante esta realidad, los bancos de alimentos se consolidan como el nodo central de una red de impacto colectivo. En esta plataforma, el sector privado trasciende la donación de productos para aportar conocimiento, logística y tecnología. Esta sinergia permite optimizar la recuperación de excedentes en sectores claves como el agrícola, las plazas del mercado, transformando el alimento que se desperdicia en hogares y comercios en una solución estructural para la seguridad alimentaria del país. Igual sucede con aquel mercado donde se vende al detalle, al menor, este tipo de productos, o sea, de alimentos. Continuamos oyendo a esta gente de TV Agro. Mundial, ¿cómo es ese proceso desde la mirada interna de Abaco al interior? Muy bien, bueno, en el mundo hay una red de bancos de alimentos. En Colombia hoy somos 26 bancos de alimentos, desde La Guajira hasta Pasto, en las principales ciudades del país. En el mundo, los bancos de alimentos nos especializamos, David, en una problemática que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, pues en general, la tercera parte de los alimentos que se producen se tiran a la basura. En Colombia estamos botando un poco más de 9.7 millones de toneladas de alimentos y nosotros nos especializamos en salvar esos alimentos que no se logran consumir, comercializar y aprovecharlos entregándolos a personas vulnerables. Nosotros, David, para redondear, el año pasado, en el 2024, cerramos entregando un poco más de 54.000 toneladas de alimentos. Hoy somos la organización que más alimentos entrega en el país a 1.3 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Juan, contanos un poco desde la experiencia de Abaco, ¿cómo impacta hoy,
digamos, qué efecto negativo tiene tener hambre en el país, pero qué efecto positivo podría llegar a tener el no tener hambre en un país como el nuestro. Bueno, muy bien. Voy a arrancar, David, por varios números y luego hablamos de los impactos del hambre. Miren, hoy en Colombia, David, tenemos 19.2 millones de personas con un consumo insuficiente de alimentos. 19.2 millones de personas no tienen acceso todos los días a alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras y nunca o casi nunca acceden a alimentos ricos en proteínas. 19 millones de personas que hoy no comen huevo, que hoy no comen carne, que hoy no comen quesos en Colombia. Hoy en Colombia, David, tenemos 16.3 millones de personas que usan estrategias para enfrentar el hambre. Estrategias como saltarse comidas, comer menos de 3 veces al día, pedir alimentos prestados o incluso endeudarse para adquirir alimentos. Entonces, en general, la situación del hambre es crítica, son muchas preguntas. 2. Ha venido mejorando una problemática que se llama la desnutrición aguda. Cada vez hay menos niños con desnutrición aguda, cada vez hay menos niños muertos por causas asociadas a la desnutrición. El año pasado se murieron 160 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. Sin embargo, no hemos mejorado en una problemática que se llama desnutrición crónica. Hoy en Colombia tenemos, David, 392.000 niños menores de 5 años con una enfermedad que hace que tengan en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Entonces son casi 400.000 niños menores de 5 años que se les está quedando el cerebro pequeño, van a ser menos inteligentes y más pobres por culpa del hambre. Impacto. Esta es una problemática, David, tremenda, porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que pasar para acabar el hambre en Colombia? De pronto hablamos de eso ahorita, pero una de las cosas que tiene que pasar es que hay que acabar la pobreza, porque pues, los supermercados están llenos, pero la gente no tiene cómo ir a comprar alimentos y no hay manera de acabar la pobreza si no erradicamos la desnutrición crónica, porque existe, David, una cosa que se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza. Un niño con desnutrición crónica tiene menos coeficiente intelectual, no termina el bachillerato, no tiene un trabajo digno y sus hijos posiblemente van a tener desnutrición crónica y los hijos de sus hijos también. Muy posiblemente. Entonces, erradicar la desnutrición crónica para tener personas más inteligentes, más capital humano. En números, ¿esto cómo está impactando la economía y el desarrollo del país? Hay un estudio muy lindo, David, que se hizo hace unos 3 años en 92 países del mundo y los datos para Colombia son los siguientes. Hoy las empresas en Colombia están dejando de vender al año 4.200 millones de dólares. Eso son cerca de 17 billones de pesos al año, porque tienen en sus nóminas personas que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Las empresas tienen en sus nóminas personas menos inteligentes. Primer dato. Segundo dato. Hoy en Colombia tenemos cerca de 5.2 millones de personas con menos coeficiente intelectual porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Este es un estudio que hicimos nosotros desde el Observatorio de Nutrición Infantil. 5.2 millones de personas en Colombia menos inteligentes. Y tercer dato de este estudio, hoy en Colombia las personas están dejando de ganar en promedio entre 50 y 60 dólares mensuales porque son menos capaces porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Entonces, el hambre, David, afecta también la economía y el desarrollo del país. Hay más niños con desnutrición crónica en Bogotá y en Antioquia que en La Guajira. Todos creemos que este es un problema. ¿Qué cosa? Hablando de eso, área geográfica. Exacto, todos creemos que están en La Guajira o en el Chocó, pues hay niños en todo el país, entonces tenemos una apuesta especial para acabar el hambre, pues nutriendo mejor a los niños. Juan, un poco de esas experiencias desde los bancos de alimentos, ¿qué estamos haciendo? Cuando hablamos de recuperación, de evitar pérdida de alimentos, ¿cómo esto se conecta con el hacer de los bancos de alimentos y cuál es ese hacer que cualquier ciudadano del común que hoy nos vea o nos escuche diga, ay, yo no sabía, pero lo estamos haciendo? Bueno, muchas cosas. Entonces, los bancos de alimentos, David, nos especializamos en salvar comida. Tenemos un programa de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos de finca en finca salvando alimentos, vamos de supermercado en supermercado, vamos a las centrales de abastos, a las empresas, bueno, y al final son 54.000 toneladas que tenemos al año. Y las personas del común, todos podemos ayudar de muchas maneras. Primero, no botando alimentos. El desperdicio de alimentos pues hace que se aumente la inseguridad alimentaria. Y entonces tips rápidos y fáciles para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Uno,
pues no botar alimentos desde la casa, y eso es muy fácil. Hacer una lista de alimentos antes de ir a mercar, de los alimentos que necesito. Si voy a comprar promociones, aprovechar los alimentos que compré en las promociones y no dejarlos dañar. Si voy a cocinar porciones exactas. Si voy a cocinar de más, aprender a almacenar en refrigeración o en congelación. Y si definitivamente hoy tengo alimentos que no voy a consumir en la casa, pues puedo compartir. Puedo donar al Banco de Alimentos o a fundaciones o a personas que necesitan alimentos. Entonces todos podemos colaborar, además de que todos pueden ser voluntarios también en los bancos de alimentos. Juan, Esto lo podemos aplicar en Tutimundo. un poco este tema de voluntariado y de gestión, que es un tema de redes de amigos, ¿cómo conectamos más voluntarios a los bancos de alimentos? ¿Cómo logramos incluso incursionar en bancos de alimentos en la ruralidad? No sé si de pronto se han hecho estudios o análisis alrededor de esto, porque muchos bancos de alimentos se concentran en las ciudades principales, pero muchos de los alimentos se producen en diferentes zonas rurales. ¿Cómo empezamos a conectar estos procesos productivos y cómo hoy los bancos de alimentos también pueden ser esa luz o esa solución para muchas de estas pérdidas de alimentos en el campo? Bueno, muchas cosas. Hoy, David, cerca de 17.000 personas pasan al año por los bancos de alimentos como voluntarios. Entonces, todas las personas que quieran ayudar, muy fácil, www.abaco.org.co, nos escriben, o allí están los 26 bancos de alimentos y buscan el banco de alimentos más cercano. Hay voluntariados muy operativos, desde ayudar a clasificar, seleccionar alimentos, hasta voluntariados más especializados, personas que dicen, yo quiero ayudar a montar una campaña, yo quiero hacer un programa de radio, de televisión, y bueno, vamos conectando todas las capacidades. Hoy, David, los bancos de alimentos de Colombia somos el vehículo de impacto colectivo más grande del país. ¿Qué significa eso? Hay 1.700 empresas que hoy colaboran con los bancos de alimentos de diferentes maneras. Cerca de 2.100 productores agrícolas en todo el país ya tomaron la decisión de donarnos los alimentos que no logran comercializar, y a través de 4.200 fundaciones, parroquias, corporaciones en todo el país, entregamos alimentos a ese 1.3 millones de personas. Dos, en el campo hay muchas oportunidades en el sector agrícola. De toda la comida, David, que se bota en Colombia, cerca del 40% se bota desde la producción agropecuaria. Entonces, la mayor parte de la comida que se bota en el país se bota en la producción agropecuaria. Los bancos tenemos un programa, para nosotros es el programa más fuerte, y es el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos a las fincas y hablamos con el agricultor, le mostramos lo que hacemos los bancos de alimentos, y ya hay 2.100 agricultores pues, que tomaron la decisión de donarnos esas mermas y de donarlos a las personas más vulnerables de este país. Tenemos bancos de alimentos en las principales ciudades del país. Aquí hay una dinámica muy especial, y es, no es fácil sostener un banco de alimentos. Sostener un banco de alimentos es complejo en países como Colombia, donde no hay recursos públicos. Hay países en la Unión Europea, en Estados Unidos, hay fuentes de financiación públicas, pero nosotros somos pura filantropía, y por eso los bancos nos concentramos en las ciudades principales. Sin embargo, y aunque nos concentramos en las ciudades principales, atendemos el sector rural también, atendemos los municipios. Entonces, lo que ha venido pasando en Colombia es que nacen los bancos en las ciudades principales, donde son capaces de sostenerse, de ser sostenibles, y van teniendo sedes en otras partes, como en Antioquia tenemos sede del Banco de Alimentos Aciar en Urabá, tenemos sede en Urrao, tenemos sede en Sonsón, tenemos sede en el Oriente Antioqueño. Entonces van haciendo pequeñas sedes que van ayudando a rescatar alimentos agrícolas, pero dependen, digamos, de un banco central que es capaz de conseguir los recursos para que sean sostenibles. Juan, una pregunta con respecto al sector público. El sector público, ¿cómo respalda los bancos de alimentos y cuál es el deber ser? ¿Cuál debería de ser esa política que acompaña a los bancos de alimentos? No solamente desde el beneficio tributario, que de pronto nos puedes explicar un poco eso, pero cómo realmente el sector público debería ser un gran jugador alrededor de una gran alianza por la desnutrición y por quitar el hambre realmente desde el país. Bueno, ahí hay muchas cosas, David. Voy a arrancar por los beneficios tributarios y me devuelvo a lo público. Entonces, en países, en general en América Latina, el Estado no está muy vinculado con los bancos de alimentos. Sin duda, el hambre es un problema multifactorial, y el hambre debería ser trabajado por todos los sectores de manera estratégica, alineada, unificada, y deberíamos tener un mismo objetivo y trabajar de la mano. Eso no pasa en Colombia. Sin embargo, tenemos unas buenas experiencias con organizaciones o con el Estado. Tenemos una buena experiencia hoy con la Gobernación de Antioquia, tenemos una buena experiencia con la Alcaldía de Medellín, y allí lo que logramos fue alinear las fuerzas y decir, se está botando comida,
pues la Gobernación de Antioquia cómo se vincula a fortalecer los bancos de alimentos para rescatar aún más alimentos. Se está botando comida en la alcaldía de Medellín, cómo vincula también y cómo convoca a todas las empresas de Medellín y de Antioquia para que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos. Entonces, bueno, hay una buena experiencia en Antioquia. Beneficios tributarios, digamos que con el gobierno hemos hecho algunas cosas, pero muy generales. Hemos presentado muchos proyectos, pero muy generales. Hemos logrado trabajar más con el Congreso de la República para alinear un poco y evolucionar la política de prevención de pérdidas y desperdicios. Hoy hay unos beneficios especiales cuando se donan a los bancos de alimentos y los voy a mencionar muy rápido. 1. Los alimentos grabados con IVA. Si una empresa decide donarlos a cualquier fundación de este país, tiene que pagar el IVA. Si lo dona al banco de alimentos, no paga el IVA. Los alimentos grabados con impuestos saludables, si se dona a cualquier fundación, se paga el impuesto saludable. Si se dona al banco de alimentos, no se paga. El beneficio tributario, el descuento cuando se dona un alimento o un producto de aseo de higiene al banco de alimentos, el descuento tributario es del 27%, del 37%, si se dona a cualquier fundación es del 25%. Entonces se han venido construyendo, David, diferentes beneficios tributarios. Hay uno último de donaciones en transporte. Han avanzado. Uno de los grandes cuellos de botella que tenemos nosotros es que no tenemos más camiones y más transporte, pues ya hay un beneficio especial para quienes nos donen transporte a los bancos de alimentos. Se pueden descontar también el 37% del costo del transporte, y de esta manera pues vamos cerrando brechas, vamos rescatando más alimentos y le vamos entregando alimentos a las personas más vulnerables. Juan, un poco esa experiencia de cómo conectar el sector público a procesos de mirada de largo alcance, porque yo creo que mucho de lo que uno aprende desde el Global Food Banking, desde los bancos de alimentos, que es esa gran red, esto no es un proyecto a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, sino que son proyectos de vida. Pues pensándonos en 40 años hacia adelante en Colombia, ¿cómo deberíamos de pensarnos el sector público? ¿Cómo se están ustedes planteando esa visión del sector público? A 40 años debería de pasar esto para poder empezar a hablar de erradicar realmente el hambre en Colombia, porque finalmente esto no es un tema estructural que se resuelve en 1 año, esto es un tema estructural que toma tiempo. Esa mirada de largo plazo, ¿cómo la estás analizando y cómo son las conversaciones con esos consejos asesores y directivos? Bueno, ahí hay varias cosas. En Colombia, David, tenemos una deuda histórica, voy a empezar por acá, y es que Colombia, la última política pública de seguridad alimentaria consistente que tuvo, la tuvo hasta el 2019, es decir, hoy el país no tiene una hoja de ruta clara en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, qué barbaridad. ¿Y qué cosas se entera uno? Que quedan por allí como que escondidas, ocultas, en medio de tantas noticias que abundan por aquí y por allá. Estamos refiriéndonos en este caso, o están refiriendo ellos ahí en esta conversación en TV Agro Colombia, de lo que hace la desnutrición, pero a la par hablando del excelente trabajo que, como les digo, lo he conocido en parte incluso estando en tierras colombianas, del banco de alimentos, de los bancos de alimentos. Y quien está conversando con el representante, digamos así, de Fede Agro en este caso, es Juan Carlos. Juan Carlos es quien preside, así lo entiendo yo, la red de bancos de alimentos en Colombia. El gobierno en los últimos años se olvidó. Él está hablando hoy, mejor dejémoslo. Nos hace falta un plan de acción claro, consistente, en el que trabajemos todas las organizaciones de los diferentes sectores de este país. No tenemos plan de acción de la política pública. 2, no tenemos datos. Una política pública tiene que trabajar con datos, pero la ENSIN, que es la encuesta que mide la situación nutricional de las personas en Colombia, no se mide desde hace mucho tiempo. La última ENSIN que tenemos es la de 2015. Entonces, no hay hoja de ruta de política pública, no hay datos. Entonces, pues hoy todos estamos trabajando de manera desarticulada. Por eso, nosotros, David, pues decidimos hacer nuestra hoja de ruta. Y nosotros, pues hicimos un estudio de meta-análisis de informes científicos que dicen qué es lo mejor que ha pasado en el mundo, con evidencia científica para mejorar la nutrición de los niños. Y aquí, David, la nutrición de los niños, muy por lo que conté ahorita. Una de las formas de acabar el hambre es mejorando la nutrición de los niños y erradicando
la desnutrición crónica. Entonces armamos toda una hoja de ruta para trabajar desde muchos frentes en que en Colombia pues, se mejore o se erradique la desnutrición crónica. Por eso armamos, David, una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos hoy, y es que construimos el índice de vulnerabilidad alimentaria infantil. Es un índice que mira el hambre desde la perspectiva multidimensional, no solamente desde el acceso a los alimentos, sino desde diferentes factores que determinan la seguridad alimentaria de las personas. Es un índice que examina 34 indicadores, departamento por departamento, se agrupan 7 dimensiones, la dimensión pobreza, la dimensión acceso a alimentos, etc. Y de esta manera nos permite entender el hambre desde una perspectiva más amplia. El ejemplo de la pobreza. Hace muchos años existía solo la forma de medir la pobreza monetaria, pobreza por ingresos, pues ya existe una forma distinta de medir la pobreza en Colombia, que es el índice de pobreza multidimensional. Esto es algo parecido. Entonces, todo esto para decirte, tenemos un índice que nos permite entender la seguridad alimentaria en Colombia desde una perspectiva multidimensional, conectando no solo acceso a alimentos, sino pobreza, acceso a agua potable, acceso a servicios públicos, etc. Y este índice nos está permitiendo, David, ya nosotros construir programas, proyectos o planes de acción aterrizados a cada uno de los municipios para que, ojalá en las próximas elecciones, cada alcalde y cada gobernador de este país pueda entender cuál es la situación de su territorio, pero también, de acuerdo a la evidencia científica internacional, qué es lo que tiene que hacer, que, ojo, es distinto en cada municipio porque hay una realidad distinta, qué es lo que puede hacer para que haya una hoja de ruta específica para cada municipio de este país. Estamos trabajando en eso, pero hoy, David, no lo estamos haciendo en articulación con el gobierno nacional. Nuestro sueño es que podamos trabajar esto con el gobierno. De acuerdo, Juan. Juan, un par de recomendaciones o reflexiones para ir cerrando este podcast. Bueno, reflexiones. Primero, el hambre impacta a todos. Hola, Díaz, gracias por esos likes, corazoncito. Hambre no es un problema de La Guajira, no es un problema del Chocó. Hay más niños con desnutrición crónica en Bogotá y en Antioquia que en La Guajira y el Chocó. El hambre afecta al desarrollo y la economía del país. Hoy, el 11%, digamos, los estudios dicen que en un país como Colombia el Producto Interno Bruto baja hasta un 11% porque tenemos personas menos inteligentes por culpa del hambre. Entonces, todos podemos ayudar de maneras tan sencillas como ser voluntario, de maneras tan sencillas como no botar alimentos desde la casa, y la invitación es a que trabajemos juntos y a que busquen el banco de alimentos más cercano para que sean voluntarios y podamos construir un futuro sin hambre. Juan, mil gracias. Yo voy a hacer una conclusión y va muy orientado a lo que hablaste de este es el vehículo de impacto colectivo más grande que hoy tiene el país. Y eso realmente, cuando uno lo mira en el sector social, uno de los grandes retos que tenemos es hablar desde la sostenibilidad de estos procesos, porque finalmente cuando nosotros vemos entidades como Abaco y bancos de alimentos, o cuando uno ve modelos de inversión social sostenible, a veces la gente no cree que eso pasa. Y acá lo que hay que buscar es realmente generar valor, un valor compartido, que creo que es parte de lo que hace Abaco y los bancos de alimentos en Colombia, pero cómo esto realmente empieza a servir de ejemplo, no solamente desde hoy, desde lo que se hace en Colombia, sino también cómo estamos aprendiendo de otras experiencias a nivel internacional. Y muchas veces estos modelos de inversión lo que nos hacen es ver que sí se puede. Entonces yo me llevo eso y por eso desde aquí se vive el agro para el mundo. Muchas gracias a la gente de TV Agro por esto. Habló Juan Carlos Buitriago, de la red de bancos de alimentos. Él la preside, es lo que yo he entendido en medio de toda esta conversación y otras que he tenido el placer de oír. Atentos. El comercio electrónico se destaca como un componente, como un importante motor de la revitalización rural en China. Escuchemos con mucho cuidado. Yunli nació en el distrito de Dongchuan, en Kunming, la capital provincial de Yunnan. Como integrante de la etnia Yi, la joven empresaria siente un profundo apego por los productos agrícolas de su región, que no solo tienen un sabor único de su tierra, sino que también forman parte importante de la cultura de su comunidad.
Por ello, llevó a cabo exhaustivas investigaciones sobre los cultivos locales, las técnicas de siembra y el valor nutricional de cada producto agrícola, sentando así las bases para su futura promoción a través del comercio electrónico. En 2019, Yunli descubrió por casualidad el mundo del comercio en línea. Pronto se dio cuenta de que los canales de venta tradicionales eran limitados y que muchos productos de alta calidad no llegaban al mercado por la falta de información. Además, el difícil acceso a las zonas de producción y la deficiente logística, junto con la ausencia de marcas consolidadas y canales de comercialización adecuados, dificultaban aún más su salida. Ante esta situación, Yunli decidió romper las barreras geográficas mediante las plataformas de comercio electrónico. Al principio era muy difícil encontrar canales de venta. Tenía que viajar a muchos lugares y los resultados eran escasos. Luego descubrí el comercio electrónico, que nos permite mostrar los productos agrícolas de alta calidad del distrito de Dongchuan a internautas de todo el país. En las montañas de Dongchuan es posible identificar las 4 estaciones del año y el clima suele cambiar constantemente, lo que genera una gran diversidad de productos. Desde que abrimos los canales en línea, nuestras cuentas de venta acumulan más de 100.000 seguidores. Vendemos más de 10.000 pedidos al año y hemos creado oportunidades de empleo para unas 40.000 personas. En 2020, Yunli estableció la empresa Nongguoyun. A través de transmisiones en vivo y la venta en línea, transformó productos hasta entonces desconocidos, como el maní de 7 colores y el de cáscara negra, en artículos muy populares. Gracias a esta estrategia, más de 20 productos agrícolas de 19 comités a nivel de aldea del distrito de Dongchuan lograron ser comercializados en el gran mercado chino. Desde que comenzaron las ventas en directo, cada mu de mi terreno generó... Ella es campesina de un distrito de Kunming, allí en China, Shaohuian. Y estoy tomando esto, a César lo que es César, como dicen por ahí, del canal CGTN Noticias. Adelante. Una ganancia adicional de 2 a 3.000 yuanes y el ingreso anual de mi familia ha aumentado a más de 20.000 yuanes. Con un profundo arraigo de su tierra natal, Yunli ha creado un puente a través del comercio electrónico, permitiendo que los productos agrícolas de Dongchuan lleguen a todo el país. Comprometida con la erradicación de la pobreza y la revitalización rural, la empresaria ha promovido el desarrollo de la industria rural con gran dedicación y responsabilidad, aportando un nuevo impulso a la transformación y modernización del sector en las zonas montañosas. Aquí, en las emblemáticas tierras rojas de Dongchuan, la joven Yunli lidera a los aldeanos en la lucha contra la pobreza. Apoyada en el comercio electrónico y las transmisiones en vivo, proporciona los productos locales y une a los campesinos para ampliar ventas, aumentar los ingresos y mejorar sus vidas. Juntos impulsan el desarrollo y la prosperidad rural. China. Soy CGTN en español, distrito de Dongchuan, ciudad de Kunming, provincia de Yunnan. Yunli. Deberíamos, si no estamos usando eso, aprender nosotros. En esto del sector alimenticio, productor, etcétera, etcétera. ¿A qué? A usar ese potencial que hay en las redes sociales, online, para comercializar los productos variadísimos que hay. Esto lo hablo para Venezuela, pero igual para cualquier otro país. Estamos presentándote nuestro noticiero alimenticio. El campo no es el pasado, es el futuro de los jóvenes. Hay un trabajo de Gonzalo Ángel, pero quizás pueda oír solo una parte, porque va avanzado a esta segunda temporada, el episodio 13, que es hoy, 10 de junio de 2026, de nuestro programa Noticiero Alimenticio. Y entonces de pronto, cuando dije va avanzado, es porque solo me dan 60 minutos en TikTok.
¿Por qué? Porque pudiera estar más de pronto, pero yo acostumbro terminar, descargarlo, subirlo, para que quede allí fácilmente, para todos ustedes puedan verlo, comentar, etcétera. Sí, que quede en el perfil de nuestro canal ARB Televisión. Adelante, el campo no es el pasado, es el futuro de los jóvenes. De nuevo TV Agro, por Juan González Ángel. Adelante. TV Agro es Colombia, ¿ok? Hoy desde Campesinos, Voces del Agro, nos encontramos en el 6º Congreso Él es David Villegas, Industrial de la ANDI. Hoy tenemos un invitado especial, Santiago Velázquez, gerente y director de Campo Química. Santi, presentate porfa hacia nuestros televidentes y quienes nos escuchan. Mi nombre es Santiago Velázquez, ingeniero agroindustrial de la Bolivariana. Hace 10 años emprendimos Campo Química. Cuando hablamos de Campo Química, en su hacer, ¿qué hace a Campo Química? ¿Cuál es tu core de negocio? Campo Química está hoy en el mercado en los elementos menores, los que muchas veces no le ponen atención. Todo el mundo siempre habla de un triple 15, un 3188, 3554. Nosotros estamos en los otros elementos que también necesita la planta: magnesio, calcio, zinc, hierro, cobre, cobalto, molibdato, el tema de materias orgánicas y el tema de biológicos. Ahí es donde nos gusta estar. Lo que buscamos siempre es que al cliente le vaya bien. Somos multimarca, eso también es otra cosa. No nos casamos con marcas, sino con que al agricultor le vaya bien en cuanto a que tenga un producto competitivo pero de buena calidad. Cuando vos diste origen a Campo Química y hoy hablas del sueño es de integrar todos los servicios, y yo creo que te pongo a servicio Salvaterra también pues para eso, y es cómo hoy Campo Química está creciendo, cuántos empleos genera, cómo hoy se conectan personas alrededor de la producción, cómo atendés a un joven rural, cómo es la diferencia con un productor mediano, grande, qué temas desde Campo Química has visto que está en el sector rural productivo donde hay una oportunidad. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu mirada? Listo. Campo Química hoy genera 5 empleos directos y alrededor de unos 30 indirectos. En Campo Química también somos, la tierra entiende el trabajo de ensuciarse, también soy cultivador. Entonces hablo con la experiencia de una persona que se unta, que tengo mi cultivo de plátano, de banano, de reforestación. Santi, dentro de esos mensajes que vos llegabas a donde los productores, ¿qué tipo de mensajes les das? O sea, porque hoy no es solo vender, hoy es crear, como dijiste ahorita, amistad. ¿Cómo vas llegando a ganarte esa confianza de los productores y cómo logramos desde aquí también y por medio de esta plataforma que más productores nos vean y que nos puedan llegar a decir, venga, yo quiero una asesoría, una asistencia, una compra, una venta de un producto, pero cómo es tu forma de abordar a esos nuevos amigos de la red? Yo siempre pienso que es llegar desde la humildad. Tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad, de ir a congresos como este, acabo de llegar de la Feria de Miami de fertilización, pero no es llegar a atropellar, es llegar a escuchar qué necesitan. Y la realidad es la misma. Acabo de llegar de Ibagué, la problemática del arroz está muy complicada, tenemos baja demanda de arroz por temas de salud, pero también tenemos un tema de contrabando grave, tenemos sobreproducción de aguacate, tenemos hoy un bajo precio de la carga de café. Esta transmisión fue realizada el 7 de junio de este año 2026, hoy apenas es 10 de junio 2026. Así que está vigente todo lo que nuestro amigo Santiago Velázquez de Campo Química está explicando. En hortensias han mantenido el mismo precio durante 5 o 7 años. Entonces lo que yo siempre les digo a los agricultores es, venga, en japonés el símbolo de crisis y oportunidad es el mismo. Cuando usted le está yendo bien, usted no se para a analizar. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, usted dice, ¿qué voy a cambiar? Porque no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, venga, hagamos cosas diferentes. Venga, activemos el suelo. Venga, démosle otros elementos que le hacían falta. Venga, busquemos unos controles biológicos que hagan que nuestro cultivo sea más sustentable, no solamente para el medio ambiente, sino para el consumidor. Y ahí es a donde tenemos que llegar, que ya no sea una tendencia, sino que eso llegó para quedarse. Yo creo que ahí, Santi, tocaste algo muy importante y es precisamente eso, cómo realmente somos capaces de apoyar al productor en su proceso productivo y entendiendo las dinámicas cuando hay crisis, oportunidad.
Si yo hablara desde las crisis y las oportunidades de Campo Química, hoy, ¿cuál es la gran oportunidad que estás viendo hacia adelante en el sector agro o agropecuario del país? Tenemos un reto muy grande y es retener los jóvenes. Y es que el joven no ve el campo como un castigo y que quiere estar en el campo, pero que le vaya bien, que tenga también acceso y una buena remuneración, una buena educación, y que también el campo también es una oportunidad de trabajar con tecnología. El joven de ahora ya no quiere trabajar con un asadón, con un machete, pero si tú le dices, venga, que hay un dron para que lo maneje, una estación meteorológica, un Power BI para que analicemos los datos de la finca, eso sí le interesa. Yo creo que ahí estás tocando algo muy bacano y es cómo logramos llevar tecnología al campo. Hoy, por ejemplo, estamos acompañando 2 empresas, una alrededor de sistematización de procesos. Como hoy nosotros llevamos en el campo documentos a mano, hoy ya lo estamos sistematizando vía, voy a decir, WhatsApp. Pero si yo logro también llevarte los drones, los sensores, la analítica de datos y de yo poderte acompañar desde los mismos insumos que hoy comercializas y de poder decirle al productor, vea, paquete completo, asistencia técnica integral. Hoy la amistad trasciende, hoy la amistad no es solamente yo ir a decirle, ve, comprame esto, sino que yo te estoy resolviendo problemas ecosistémicos. Y más allá de eso, Santi, es vos desde esa mirada de incluso desde lo que ya acabaste de visitar en la Feria de Miami, contanos un poco esa experiencia tuya en Miami, o sea, qué aprendiste, qué te trajiste de ideas. No nos vas a contar las innovaciones de la empresa, pero sí contanos un poco cómo fue esa experiencia y eso que tanto te abre el mundo para vos decir, yo estoy por el camino que es y esto hay que seguir escalando en el proceso. Yo llevo 10 años con Campo Química y el año pasado me dijo un empresario, usted va mucho a Territorio Aguacate, Agrofuturo, Agroexpo, empieza a ir a ferias internacionales. Uno se va con temor, porque uno también, aunque cree que habla inglés, no es su lengua, pero uno conecta. ¿Y qué me encontré? Mucha gente de Brasil, de Perú, de Chile, de Estados Unidos, todo el mundo buscando buscando ser más eficientes, buscando más agricultura de precisión, buscando unas fuentes más disponibles, haciendo nuevas cosas. Yo siempre digo que el ego lo hace creer que siempre va a ser exitoso porque ha hecho lo mismo y porque le dio bien, y si el año pasado me fue bien, entonces por eso me tiene que ir bien. Y yo digo, lo que te hizo exitoso, lo que te funcionó en el pasado, puede que no sea lo que te sirve en el futuro. Y es cuando yo le digo a la gente, hay que... A veces sucede así. Buscar nuevas fuentes, hay que ser más eficiente, hay que estar más en el campo mirando. Yo siempre digo que las plantas hablan. Y es también mirar qué están haciendo otros. Nosotros somos unos bendecidos porque tenemos muchas cosas, pero cuando miramos, estamos como muy al vaivén de que pasen crisis. Entonces nos alegramos si hay una crisis de café en Brasil, porque aquí se sube el precio. Pero cuando miras las productividades estamos en las mismas. Y aquí el tema es ser más productivo en menor espacio de tierra. Ok, cuando hablamos de ese evento y esos temores, ¿qué recomendación le darías hoy a un joven emprendedor? Hoy ¿qué mensaje vos le dejarías a un joven emprendedor que hoy se está pensando innovar, emprender, soñar incluso a una feria de estas internacionales? ¿Qué tipo de recomendaciones vos le dejarías por medio de este episodio a esos jóvenes que hoy nos escuchan? Pues emprender no es fácil, pero uno cuando emprende, cuando ya lleva 10 años y cuando has pasado la barrera de los 2 y los 5 años, que es la mayor mortalidad, uno siempre dice, ¿por qué no empecé antes? Yo siempre le digo a la gente, arriesguese. Ahora hay un montón de canales de financiación, tenemos todo este tema de comunicación y el tema es lanzarse. Hay mucha gente que quiere apoyar nuevas empresas. Estamos en el mercado de la alimentación, que como te digo, es creciente, y el tema es buscar. Yo creo que nada nos llega a la casa, es empezar a buscar y a ser inquietos. Santi, y desde esa planeación de ir a una feria nueva, de estar en este evento en el que estamos hoy, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, cuando llegas con una planificación, llegas con yo quiero lograr A, B, C, D, ¿cómo es esa planeación antes de ir a una feria como la que hiciste en Miami, pero hoy en este evento, ¿qué te gustaría lograr, o en medio de esta entrevista, qué te gustaría que la gente se pueda llevar de Campo Química y que digan, ve, yo quiero conocer más de Campo Química? Pues yo siempre reviso quiénes van a las ferias, siempre reviso qué conferencias quiero estar,
pero ya lo que busco en las ferias es conectar, y conectar gastándose un tiempo. Ahora lo queremos todo muy inmediato, entonces queremos tener el conocimiento inmediato, la producción inmediata, y todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser con la naturaleza. Vos tenés que gastar tiempo o no gastar, invertir tiempo y procurar realmente interés. Aprovechar el tiempo para las cosas buenas. A mí me gusta que la gente vea Campo Química como una empresa cercana, con alguien con el que se puede tomar un café, con alguien que no espera un resultado a corto plazo, con alguien que quiere construir largo plazo y estar en las buenas y en las malas. Es muy fácil venderle a alguien cuando siempre tiene con qué pagar o cuando siempre te acepta el precio, pero cuando, como hablamos ahorita de la crisis, cuando uno dice, venga, busquémosle la comba al par. Y es eso, el tema de la flexibilización. Yo no hablo mal de la... Qué bueno esto de la flexibilización en la venta, en lo empresarial. Y se está refiriendo nuestro amigo Santiago Velázquez de la empresa Campo Química a ese caso, porque hay ocasiones donde el empresario, la empresa, se olvida de lo que le ha aportado, incluso para la utilidad, el cliente. Y cuando entra en crisis, ese determinado cliente no logra apoyo de la firma empresarial. Eso es lo que más abunda, desafortunadamente, diría yo, en el mundo. Excepcionalmente, una empresa apoya en crisis, realmente en crisis, a quienes han sido incluso buenísimos clientes por años, décadas. Otras empresas, pero hay veces comprarle empresas grandes es complicado. El tema de documentación, el tema del cargue. Nosotros siempre decimos que quiere cargar en la bodega, quiere que se lo ponga en la finca, quiere que se lo ponga en su urbanización donde usted al otro día sale para la finca, no quiere el bulto de 25 kilos, quiere 5 kilos, quiere la libra. Entonces es como esa parte de ajustarse a lo que necesita el cliente y también de decirle, vea, yo no tengo el mejor precio, allí puede estar. Y a veces le dicen a uno, ¿sabe qué? No me importa pagarle a usted un 5% más, pero con usted consigo todo. Es eso. Ok. O sea, qué buenos consejos. La solución es integral. Nos hace falta aplicar muchas de estas cosas y otras que conoce nuestro amigo Santiago Velázquez aquí en Venezuela, para no hablar de otros lugares. Para el cliente y para el amigo que ya Él está en Colombia. Se vincule a la red de clientes. Santi, ¿algún otro mensaje que te gustaría compartirle a quienes nos escuchan desde tu experiencia de vida, desde algo que vos digas, hoy quiero dejar este mensaje y desde ahí poder seguir construyendo a Campo Química a ser una empresa de futuro y futurista en el desarrollo rural del país? Yo, cuando vos tenés ya hijos, como en el caso mío, un hijo de 12 años, Simón, que es lo más grande que tengo, vos ya decís, ya estoy dando un legado. Y yo con mi hijo voy a mi huerta, deshiervo, él ve crecer los rábanos, las lechugas, es una terapia. Y cuando deshiervo, yo es también como deshiervar la maleza que unas veces tiene. A uno le llegan muchos pensamientos negativos, uno siempre muchas veces está muy contaminado de notificaciones, de que está muy mal. Y claro, hay que escuchar, pero también hay que pensar en, venga, la vida de campo es una vida buena, es una vida tranquila. Yo ya hoy tengo la fortuna de vivir en el campo y el aire puro, el silencio, la naturaleza, eso te enriquece. Ya la parte material, ya la parte de conseguir va pasando como un segundo plano. Entonces yo también veo y me comparo con las personas de pronto desde el estándar de vida más exitoso y oficina y de todo, la vida del campo, del sol, la gente del campo que es tan abierta, tan franca, tan sincera. Para mí ese es como mi otro salario emocional, el compartir con ellos en campo, que es como lo que me enriquece y meterle kilómetros al carro y empantanarse y en eso en una finca me caí, rompí unas mangueras y es eso. Se la solla uno, es como sollársela, David. Yo hoy me voy a quedar con dos palabras para ir cerrando y es legado y salario emocional. Eso es parte del desarrollo rural y cómo hoy desde Campo Química se vive el agro para el mundo.
importante todo esto que ha aportado conversando con David de Fedeagro. Disculpe, Fedeagro no, de TV Agro. Estoy pensando en Fedeagro, Federación de Agricultores de Venezuela. Pero TV Agro es un canal, además, excelente, de primer orden allá en Colombia. Y me gustó mucho esta entrevista de David con Santiago Velázquez, gestor de soluciones de la empresa Campo Química. Cada día aprendemos más. Y la idea es esta, que unos a otros hagamos intercambio, compartamos datos, información y todo lo que podamos para mejorar todo lo que es el mundo de los alimentos, desde la producción hasta el consumo mismo. Este es nuestro noticiero alimenticio, temporada 2, exclusiva por ahora, como dijo el otro aquí en TikTok, episodio 13, hoy 10 de junio del 2026. El rey de la mesa. ¿Por qué Colombia come tanto pollo? No se pregunta eso. Aquí está TV Agro de nuevo. El consumo de carne de pollo en Colombia sigue creciendo y se mantiene como la proteína más consumida en el país. Desde el sector destacan su valor nutricional y versatilidad, características que hacen que cada persona consuma 37,8 kilos. Paro esto ahí un momento. Tú sabes que yo en Colombia conocí, como dicen por acá, el pollo beneficiado, el que nos venden congelado casi siempre aquí en Venezuela. Yo allá lo vi descongelado. Pollos grandes, con una característica particular. Nunca en mi vida había visto eso entonces. Amarillo, color amarillo el pollo. Aquí está. ¿Por qué Colombia come tanto pollo? Oigamos. Kilos de esta proteína por año. Colombia sigue creciendo y se mantiene como la proteína más consumida en el país. Desde el sector destacan su valor nutricional y versatilidad, características que hacen que cada persona consuma 37,8 kilos de esta proteína por año. Colombia es uno de los países que más come pollo en todas sus presentaciones. ¿Qué factores influyen para alcanzar este nivel de consumo? Hoy en día es algo muy... Él es Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Ya de nuestra cultura en Bogotá, por ejemplo, donde yo me encuentro, en cada barrio de Bogotá hay mínimo un asadero de pollos. En el centro de Bogotá tenemos unos asaderos muy tradicionales que históricamente han tenido tanta fama que incluso les hacen fila. Entonces es un tema cultural y hace parte de nuestra idiosincrasia. Hoy en día, con respecto a otras proteínas. Anderson Bautista Oviedo, director de planificación de Don Pollo. Escuchemos y aprendamos. Proteínas, el precio del pollo es el más competitivo y donde digamos que hay una relación costo-beneficio frente al consumidor. Tú puedes encontrar, digamos que un producto muy bueno, muy saludable y digamos que a un precio muy asequible. Lo otro son los canales en los cuales tú puedes encontrar ya el pollo en diferentes presentaciones también. Según datos de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, el consumo de carne de pollo en el país alcanzó los 37,8 kilos por persona en 2026. Es un logro de la eficiencia del sector, es un logro de... Él es Gonzalo Moreno, de nuevo, presidente de la Federación Nacional de Avicultores. Efectivamente el sector ha evolucionado tanto que... En Colombia, sí. Se ha logrado trasladar esos beneficios a los consumidores. ¿Qué regiones del país presentan el mayor consumo de carne de pollo? Es principalmente Santander y Valle, son las dos regiones del país que más consumen, y el centro del país, que es toda Cundinamarca, dentro de la cual se encuentra Bogotá. Esas son las tres regiones que tienen mayores consumos de pollo, porque producen más y es mucho más barato que en otras partes donde puede ser más costoso llevarlo, como puede ser en sitios extremos. Según el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, hace 30 años un colombiano consumía alrededor de 15 kilogramos de carne de pollo. Al final sigue siendo un logro también del país, porque logramos competirle a otros países que, a pesar de que nos importan, en Colombia es más barato el pollo que en otros lados. Desde el gremio exaltan que el valor nutricional del pollo es muy importante en esta tendencia de crecimiento. Por ejemplo, personas que quieren ganar una masa muscular están consumiendo más pollo.
el tema en las dietas, vemos la inclusión del pollo desde los cortes que se pueden decir que son preparados para personas que se encuentran en una dieta especial, como puede ser la pechuga, u otros cortes que tienen más sabor, un poquito más de grasa, como son la pierna pernil y las alas. Hoy en día la vía fitness, el tema saludable. De nuevo, Anderson Bautista Oviedo, director de planificación de Don Pollo. Hoy en día las personas, los jóvenes se están preocupando mucho en verse bien, en que la salud sea uno de los principales motivos hoy en día de alimentarse bien. La pierna pernil y las alas, por su practicidad, son de las presentaciones favoritas que mueven más las ventas en el país. ¿Qué otros cortes de pollo tienen mayor demanda actualmente? La pechuga, digamos que es el producto que más solicita hoy en día el consumidor. En nuestros paretos de venta, la pechuga la preferida por todos y digamos que... Sí, en Colombia la pechuga es lo más vendido. Lo que es el filete de pechuga. ¿Por qué? Porque la haces asada, la haces apanada, puedes desmechar la pechuga, puedes hacer diferentes preparaciones con la Es versátil, así es. pechuga. En conclusión, el crecimiento sostenido del consumo de carne de pollo refleja no solo el cambio en los hábitos alimenticios, también la preferencia por una proteína más accesible y versátil, siendo un alimento fundamental en la mesa de los colombianos. Este índice impulsa el desarrollo de la industria avícola y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Ajá. Oye, yo no sé, no me ha llegado ninguna notificación de TikTok en cuanto al tiempo que me queda del like. Estoy asustado. Ahora te saludo, Jorge Pérez 61661, bienvenido. Rafael Romón, igual los saludo a todos y a quienes nos verán en el futuro. Porque si se puede, termino, lo descargo, lo subo para que quede en el perfil de nuestro canal ARGB Televisión. Este es nuestro noticiero alimenticio, temporada 2, episodio 13, hoy 10 de junio 2026. Continúo agarrando material de TV Agro. Se acaba el zapote en Colombia, la verdad del campo. Oigamos. El zapote es una fruta tropical de pulpa dulce y color naranja intenso con alto valor nutricional, adaptabilidad y potencial agroindustrial. Pero pese a ello sigue siendo uno de los cultivos menos aprovechados en Colombia. En el siguiente informe conozca su importancia y sus generalidades. El zapote es originario de la Amazonía y es ampliamente distribuido en América Latina. En Colombia se produce en zonas cálidas y húmedas, propias de climas tropicales como el Magdalena, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, entre otras regiones, demostrando así su alta adaptabilidad a diferentes ecosistemas. Los climas perfectos para el zapote son los climas tropicales. Edwin Urrego, de una asociación de productores de zapote. El zapote es sabrosísimo. En batido, wow. Uf. Si me llega ahorita un batido, le decimos nosotros aquí en Venezuela así, un batido de zapote, me lo veo. Climas cálidos. Se da para un buen crecimiento del zapote, deben de ser suelos arenosos, fértiles con buen drenaje. El zapote es un árbol perenne que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura y producir frutos de gran tamaño, de cáscara café y pulpa color naranja, dulce y aromática. Se demora entre 4 o 5 años en dar sus frutos. Es una fruta atmosférica, alargada, terminando en punta, pezón grueso, de cáscara gruesa, aparentemente rústica, pero es una pulpa suave, muy rica. Tiene 5 semillas de color marrón en su interior. Aunque Colombia es un país con gran diversidad frutícola, la producción nacional de zapote es baja. Entre las barreras que enfrentan los productores de esta fruta está el cambio climático, la falta de mano de obra, la comercialización, la transformación y la asistencia técnica. Pese a las dificultades, los productores de zapote siguen apostándole a este fruto con alto valor nutricional, rico en vitaminas A y C, hierro y compuestos antioxidantes con potencial para transformación en pulpas, productos procesados y mercados internacionales. Primero, ayuda a la digestión. Tiene vitamina A, contiene proteína, fibra, calcio y carbohidratos.
Los agricultores coinciden en indicar que el reto está en fortalecer la cadena productiva, mejorar la comercialización y promover su consumo para convertir esta tradicional fruta en una alternativa económica sostenible para el campo colombiano. Ajá. Pues, ¿seguimos o paramos? Bueno, no sé. TikTok no me ha dicho nada de que tenga que terminar el live. Comercio con China. Sigo encadenado allí con TV Agro. El negocio del siglo. Colombia exportará carne a China. ¿Ah? Colombia exportará carne a China. Y mientras la delincuencia pasa una factura alta a los ganaderos de Sucre, Fedegan por Colombia y FENAVI unen esfuerzos para impulsar la producción pecuaria y abrir el mercado de China. Los tres gremios firmaron recientemente un memorando de entendimiento para fortalecer la unión comercial con el gigante asiático. La Federación Nacional de Ganaderos Fedegan por Colombia y la Federación Nacional de Avicultores FENAVI trabajan conjuntamente en la generación de nuevas oportunidades comerciales con China. Estuvimos evaluando las necesidades. Él es Augusto Beltrán, secretario técnico de Fedegan, Federación de Ganaderos allá en Colombia. Que tiene para mejorar la ganadería colombiana. Estuvimos hablando de investigaciones en ciertas vacunas. También estuvimos hablando del tema de alimentación bovina para el mejoramiento y mejorar la ganancia de peso. Impulsando la creación de un convenio de cooperación para analizar y poner en marcha investigaciones ganaderas entre los dos países. Vamos a trabajar en el tema de ganadería sostenible, vamos a trabajar en el tema de mejoramiento genético, más desde Colombia hacia China, buscando de esa manera ayudarlos a ellos también. ¿Cuál es la idea principal de ese convenio que espera enriquecer a ambas partes? La idea es que ellos vengan a Colombia, vean el tipo de productos o subproductos que quedan de la producción agrícola colombiana y de esa manera producir alimentos a muy buen precio para que el ganadero colombiano pueda suplementar sus animales. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, aseguró que el interés que hay en China es muy importante porque ha venido desarrollando tecnologías para la producción de carnes, aves y ganado bovino. El propósito principal es que las tres cadenas productivas puedan generar mayores niveles de competitividad y confianza frente a los compradores internacionales. Es un convenio amplio, el cual es un convenio de cooperación en el cual así vayan surgiendo los temas, vamos a poder ir ampliándolos, pero los temas más importantes que hablamos fueron de ciertas vacunas que ellos tienen, de investigación que ellos pueden realizar, tanto de material genético como de material, digamos, de alimentación, de temas de alimentación, y ese fue el convenio que firmamos. El memorando de entendimiento firmado entre Fedegan, FENAVI y por Colombia con China representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de la proteína animal colombiana en uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo. Los expertos consideran que ahora el reto será mantener altos estándares sanitarios, aumentar la competitividad y garantizar una producción sostenible que permita consolidar la confianza internacional y posicionar a Colombia como un proveedor clave de alimentos de alta calidad. Me voy. No sé cuánto tiempo tengo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro noticiero alimenticio. Si nos dejan, si se puede, lo descargo y lo subo para que quede en el perfil de nuestro canal ARB Televisión. Si se pasó de los 60 minutos, no me permite TikTok subirlo, entonces me lo llevaré, anuncio a nuestro canal en YouTube, ARB Televisión. ARB Televisión en YouTube. Gracias pues.